Eigas Automoción patrocina esta locura de restauración, porque son especialistas en Land Rover. La verdad es que parecía que el momento de comprarme una de estas icónicas máquinas 4x4 había pasado para mí, porque sus precios de venta de hoy en día son ridículos. O eso pensé antes de encontrarme en un grupo de WhatsApp esta belleza. Su precio de venta, la de un Renault Twingo. Así que naturalmente fui a buscarlo a más de 500 kilómetros de casa. En el momento que lo compré era el Land Rover Defender 110 TD5 más barato del país. Pero ¿seguirá siendo el más barato? ¿Qué vamos a aprovechar? Pues nada. ¿Cómo que nada? Esto no se puede enderezar, aluminio. ¿Y por qué estaba tan mal? Un grupo de Médicos Sin Fronteras habían ido a Mauritania y tuvieron un grave accidente con él. Cuando fue repatriado a España en 2005, prácticamente no le quedaba ninguna pieza y fue guardado en un almacén por 19 años, pensando que un día se iba a restaurar. Y justo hace unos meses atrás pensaron que era una locura. Con los precios de las piezas de hoy en día era imposible recuperar el coche. Así que me han pasado este proyecto de locura y al final no solo lo restauraremos, sino que haremos uno de los mejores ejemplares y le haremos el verdadero tributo que hubiera tenido que hacer la marca durante su despedida en 2015. Y lo primero que hicimos fue sacar la carrocería accidentada para mirar en qué condiciones estaba el chasis. Sin duda alguna estábamos tomando un riesgo muy grande y el camino de recuperación de este Defender era muy largo. Quedaban varios meses por delante de restauración. Pedazo tornillo. Esto le haría falta más de uno que yo conozco en la cabeza. No será por mí esto. No sé. ¿De comentario? Esto no puede ser. You guys are watching Mark's Garage. En los últimos 5 meses hemos estado trabajando muchísimo para recuperar este Land Rover Defender TD5, que un día tuvo la mala suerte de caer en manos inexpertas. Ahora, con la ayuda de Javier, amigos y colaboradores del canal y por supuesto un servidor, veréis la transformación de este icono de la automoción. Bueno. Instalaciones cortadas. Tubos de combustible cortados. No. Oh. Vamos a ver que los de los frenos no los han cortado. Aquí lo han cortado. Bueno, lo vamos a poner todo nuevo, ¿eh? Todo, mira, han cortado Sí, también. lo vamos a poner todo nuevo. Ahí lleva el depósito, supuestamente, tampoco. Pero para transformar este chasis de sucio y estropeado a esta maravilla, tuvimos que pasar por ajustándolo y reparando la viga trasera de nuestro Defender. Una vez reparado, sacamos el chasis al patio de la nave para darle una limpieza y de esta manera ver de una mejor manera qué otras reparaciones se tienen que hacer al chasis. Seguimos sacando los dos soportes de motor de los ejes y aprovechamos también para sacarle al chasis una vieja soldadura de una estribera que debería llevar a cada lado. Miramos de sacarle toda la arena que pudiera tener dentro del chasis. Sacamos el polvo con aire y una lijadita suave a todo el chasis. Eso solo nos demoraría unas 8 horas más. Al final ya estábamos listos para pintarlo. Primero le daríamos una pasada con una pintura americana por 15 de lo mejor que hay para este tipo de tratamientos y restauración del automóvil. Una empresa fundada en 1920. Esta pintura, una vez se seca, parece que si fuera hecha de piedra. Dura no. Lo siguiente, una de las particularidades de esa pintura es que tapa todos los poros, para que nunca sufra de óxido. Si no entra el aire, el óxido no puede salir. Y además le da un brillo precioso, muy parecido al galvanizado de fábrica. Y una vez esté terminado, así se verá. Pues este es el rendering que tenemos y lo que queremos hacer con este Defender que hace 5 meses encontramos en Guadalajara. Pero
para verlo así, necesitaba comprar muchas, pero que muchas piezas. ¿Queréis ver lo que he comprado? Pues sí, lo que tenía que haber sido una cosa económica porque tenía muchas piezas, al final tengo que confesar que se me ha ido de las manos. Un total de 38.000 euros gastados ya en el proyecto y aún no he terminado. La verdad es que no pensaba que subiría tanto dinero. Espero que este vídeo no lo vea mi mujer porque me mata. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Y hasta aquí todo el resumen de los últimos 4 episodios. Prepararos hoy para ver muchísimos cambios a este macroproyecto. Dar las gracias a Eigas Automoción, que sin su patrocinio este macroproyecto sería imposible de realizarlo. Y si tenéis un Land Rover y necesitáis alguna pieza, no dudéis de visitar su página en internet www.birmarch.es. Durante los últimos 4 episodios me han dejado muchos mensajes, diciéndome que el proyecto de mi Defender mauritano no es una restauración, que estoy loco, que eso no es rescatable. Así que he ido hasta Valencia para hablar con Aaron de AGB Bodyworks, un prestigioso restaurador, para que nos diga lo que piensa él de mi proyecto. ¿Qué me estabas contando? Pues que aquello que hay de pie es un chasis de un Fiat 508, que es un Valilla, que todo el mundo puede conocer. Aquí lo tiene. Que pues bueno, tengo por ahí los puentes, tengo alguna cosita más y con eso pues me voy a fabricar un copadoro. ¿Veis? ¿Veis cómo es posible? Me imagino que tienes el número de bastidor. Tengo un número de bastidor, tiene su matrícula original y ya no hace falta más. Y no necesitas nada más. No. Exacto. ¿Veis, chicos, cómo no estoy tan loco de lo que hago con el Land Rover? Hay gente igual que yo y me entiende. ¿Me entendiste entonces cuando viste el vídeo? Sí, normal, lo vi como algo normal. Hostia, pues a rescatar un Land Rover. Ya. Es A ver, ¿es? algo normal. Así me gusta, ¿eh? Teniendo un trozo original podemos decir, vamos a construir. Y con la energía contagiada por Aaron, me puse manos al trabajo para encontrar el techo de doble cabina. Al final lo encontré en Desguaces La Pradera, unos ejes, un turbo híbrido de ATC, 5 ruedas, el motor y la caja de cambio y alguna cosita más. Ahora ya estás más contento, ¿no? Del proyecto. Hombre, ¿Contento? ya lo tenemos Sí, aquí. me El tiene contento. O sea, esto nunca más, Marc. ¿Cómo que nunca más? Es una locura. Ahora los tornillos, ya sabes tú, yo soy el colmán índico que yo soy con los tornillos. Ahora, ¿dónde va cada uno? ¿Es que le das trabajos que no le gustan? Sí, le está encantando. Lo ha dicho él mismo. You guys are watching Mark's Garage. Esta semana recibimos los ejes. Está muy bien porque ha venido prácticamente con todo. Lo que pasa es que todo esto ya lo hemos comprado, ¿eh? La suspensión de este, por ejemplo, está reventada y esto lo vamos a sustituir también. Así que, bueno, no está mal que vengan así. Son más cómodos para el envío y para moverlos. Pero esto hay trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, Javier? Ahora mismo, pues revisarlos, limpiarlos y revisarlos. Primero lo revisamos y luego limpiamos, Sí, porque sí. si no... Sí, primero lo vamos a revisar y a ver cómo está y ¿Y cómo lo revisamos esto? Para la gente que está aquí detrás y dice, ¿y cómo se revisa un eje? pues lo primero que se revisa son las holguras. Ujú. Si tiene aceite, cómo está el aceite. Eso es lo primero, el aceite. Seguras de ahí, el Si aceite, a ver qué sale. Está que no tiene buen color, mal asunto. Y si hay trozos de metal, Pues ya... peor aún. Ya Así entonces plega y vámonos. Sí, entonces ya vamos a buscar Otro. otro eje. Así que hoy, si os parece, lo primero que vamos a hacer, Javier, la holgura ya veo que tiene un poco, Sí, pero es pasable. Así que lo que vamos a hacer es mirar si estos ejes están bien. Así que, ¿sacamos el aceite? Vale, va. Vamos a sacar el aceite. Oh, está bien. Sí,
sí, está bien. Podría estar un poquito más limpio, pero sí, sí. Y no tiene metal, ¿vale? Pues nos ha tocado la lotería, Javier. Así que nos pusimos manos a la obra y siguiendo con el plan inicial, empezamos a desmontar todo lo que no íbamos a utilizar y que venía de gratis con los ejes. Algunos de los tornillos estaban tan oxidados que por eso lo enviaron de esta manera. Así que los tuvimos que cortar con la radial. Sin duda alguna, la cantidad de piezas compradas era una barbaridad. Y lo más triste es que mirando los manuales te das cuenta que faltan muchas cosas más. Y como yo le digo ahora a mi mujer que tengo que seguir comprando más piezas. Sí, ¿eh? Ahora ya solo faltaba limpiarlos bien, lijarlos y dejarlos preparados para pintar en un negro brillante, para que queden como nuevos. Como podéis ver, esto es el eje delantero, es la barra de la dirección y está un poquito torcida, así que estos ejes de segunda mano vamos a tener que cambiar un montón de piezas y una de ellas va a ser esta. Vamos a pedírsela a Eigas Automoción, que esta gente tiene de todo, y vamos a cambiar pues lo que son los muelles, la suspensión, la barra de dirección, también la de transmisión trasera, bueno, todo lo que esté mal. Así que esto es lo que pasa cuando se compra de segunda mano, pero es que no hay otra, es que si no sería imposible. Mejor restaurarlo uno de segunda mano que comprarlo nuevo, que sería imposible a nivel económico. Hace unas semanas, en las historias de mi cuenta en Instagram, pusimos una encuesta. ¿En qué color de estas 6 muestras pintarías mi Defender mauritano? Una de las cosas que hacemos es ir a ver a Javier en su taller para ver qué es lo que está haciendo con mis piezas del Land Rover mauritano, que se ve que ya las ha pintado. ¿A qué sí, Javier? Alguna que otra. Alguna, así que venimos a ver el progreso, a ver qué has hecho. Déjamelo ver. Que hace muchos días que estás aquí con un secretismo. Lo he liado. Y me enseñas las puertas que dices que están muy mal y que vamos a tener que comprar otras puertas traseras porque están muy mal. Así que vamos a ver todo esto. ¿Os parece? ¿Queréis venir? Vámonos. Lo que hizo Javier fue pintar los 2 colores más votados en mi cuenta de Instagram, para luego poder decidir en qué color quedaría mejor mi Land Rover Defender mauritano. Todo esto era óxido. Entonces se desguace, pues, ¿qué puedes esperar, Javier? Ya está, la dejamos nueva, la pintamos de negro y la dejamos nueva. Hay que limpiarla un poquito más y darle una lijadita. Y esto lo mismo. Y eso lo mismo, todo eso. Sí, sí. Bueno, vamos a montar de 5 coches 1. ¿Qué te parece? Sí. Y ahora cuando venga al techo es de un 6.º coche, así que será 6 coches se van a necesitar para montar uno. Bueno, chico, me voy. Bueno, vayamos a otra cosa. Bueno, hemos venido hasta Tamayo, Desguaces Tamayo. Tengo el radiador del aire acondicionado, se llama condensador normalmente, y está bastante estropeado en algunas áreas, como podéis ver. Y vamos a
a llevárselo a esta gente que hacen un trabajo espectacular con el tema de radiadores, y de esta manera nos ahorramos un dinerito, porque nuevo 750 euros. Uf, como que no. Así que lo vamos a reparar. Un condensador de Defender, pero hay que darle un repasito porque pierde. A ver si le podemos dar un repaso. Yo lo explico antes. Estos Defender pedían de aquí. De esto se jodía y se lo comía. Yo lo pruebo en la pipa. Pruébalo. Yo me quedo con el resto de cosas. Eso de aquí. Ah, vale. De aquí. Si ves, Estas son las marcas que le has puesto. Y también de aquí, ¿no? Bueno. Para comprobar un condensador de aire acondicionado se pone en la piscina, se le da presión de aire y por donde salen las burbujas, por allí pierde el frío. Más tarde lo soldarán y veremos si ha funcionado el truco. Hemos estado comprando piezas de desguace y a veces las piezas llegan un poquito sucias. Por ejemplo, este tanque de gasolina, como podéis ver aquí, pues bastante sucio ha llegado, y estamos sacando pues toda la arenilla y intentar dejarlo así de limpio. Luego, cuando lo pongamos en el coche, va a quedar esto de película, ya veréis. ¿Qué me has traído? Esto hay que limpiarlo. Madre mía, ¿veis? Más trabajo. ¿Alguien tendrá que trabajar? Luego yo lo tengo que montar. Ya. Tú lo limpias, pero yo lo monto. Ya, yo te lo pongo. Limpito. Bueno, a ver, Va. a ver si es verdad. A ver si es verdad. Que no tenga que venir otra vez, ¿eh? Meter la mano. Mira, Mar, ¿has visto los muelles estos junto con los amortiguadores? Vienen todos un conjunto. Qué maravilla de material que venden los de Ainas, ¿eh? ¿Los de quién? ¿Ainas? ¿Cómo se llama? Eigas Automoción. Eigas Automoción. Es un material muy bueno, o sea, todo con sus gomas, todo una ¿Te ha calidad. gustado instalarlo? Sí. Tiene una calidad muy buena, ¿eh? Javier quizás no lo ha pronunciado bien, pero sí que sabe y entiende de si los productos que instala son de calidad, y esto da una sensación ahora de que vale ya Es que sus hay que ver 3.000 euros. los tacos de motor, la calidad que tienen, o sea, no tienen nada que envidiarle a los que habían de origen. También hemos hecho un muy buen trabajo, Javier, con la pintura y la restauración de los ejes que compramos de segunda mano. Sí. También le pusimos una bomba de dirección. No, esta es la caja de dirección. Bueno, perdona, la caja de dirección también Con es su nueva. rótula, su biela y su Sí. rótula, que también la han traído esta gente De Eigas. de Eigas. Y todo lo otro, pues bueno, son cosas, piezas de muy segunda buena, mano. muy buena calidad. Hemos mezclado segunda mano, restaurado y nuevo. Bueno, vamos a trabajar. Sí. Que nos queda todo ese montón de cajas y cosas por poner en el coche, en el Lego, vaya. Vale. ¿Y esto ahora? ¿A dónde va? Por aquí encima, a ver. ¿Sí? No. No sé yo, ¿eh? Creo que no, ¿eh? ¿Qué va aquí?
Creo que vaya. Mira aquí. ¿Estás seguro? Sí, porque mira los tubos. Ya también te lo dicen los tubos. Ah, vale, sí, la forma del... Sí. Debe ser aquí, sí, sí. Poner uno de estos. Unas grapas. Hacemos todo. Esto es un puzzle grande, Javier. Sí. Esto No es fácil. no. Son los delanteros, ¿no? Pues los delanteros son ventilados. Y los de atrás no. ¿Dónde vas, Javier, con tanta grasa, por Dios? Muy cara. Mira que te voy a untar, ¿eh? Que no, Javier. Que se aguante todo, ya tienes suficiente con esto. Bueno, luego que no se diga que es culpa mía que se han quemado los cojinetes, ¿eh? ¿Tú has visto el color que es? No, es anticalórica. Ajá. Hacemos un paro de todo el proceso de restauración en la nave y hemos venido a ver a Javier, que os voy a enseñar los problemas que tenemos con el Land Rover Mauritano y, bueno, problemas de las piezas que tenemos en concreto, qué es lo que pasa. Así que vamos a verlo. Aquí tengo el grill este que es nuevo, comprado nuevo en Inglaterra. Esto normalmente iba puesto en el Defender V8, que fue una versión especial. ¿Y qué pasa? Que el grill de abajo, veis aquí este soporte que es donde colla, aquí están un poquito más para adentro. Lo que pasa que no se pueden utilizar los que lleva de fábrica. ¿Qué va a hacer Javier? Pues me he estado explicando que lo que ya lo tiene esto él muy por mano, de trabajar en fibra. Uy. Que es hacer un corte aquí, y esto moverlo, toda esta pieza entera en fibra, moverla aquí. Y esta moverla aquí. De esa manera vamos a poder poner el grill este del V8 como si fuera pues el original, ¿no? Va a quedar bastante guay. Y estas son las piezas que hemos tenido de sacar. Estaban hechas una porquería. Sí. Estaba hecha una porquería dejaré... y las he arreglado. Sí, las dejaré que, como si fueran para que haga un juego con esta. Ah, vale, en metálico. Sí. No lo había pensado de esta manera, pero sí. Quedará bien. Sí, así metálico, ¿no? Sí. Lo vas a que salga todo el... Sí, lo pintaré porque el aluminio, si no se trata, se hace oscuro. Sí. Sí. Y luego aquí debajo que tienes la pick-up, sí, la parte de la cabina de atrás, sí. Que compramos con un chico que, bueno, horrible la experiencia, pero bueno, está aquí y le estamos haciendo pues todos los arreglos porque estaba pues muy mal y está muy mal. Aquí vamos a tener que poner un poquito más de masilla de lo que a mí me gustaría, pero sí, es que es aluminio. Sacamos los cristales. Y aquí había para abrir pues la pick-up pues las dos ventanas, y nosotros lo que vamos a hacer, como es una doble cabina pick-up y las puertas tienen el cristal, pues lo que vamos a hacer es ponerle un cristal entero aquí detrás, que creo que es como más me gusta, y va a quedar un poquito un toque personalizado del Defender Mauritano, que le hemos de hacer un toque nosotros, ¿no? Alguna cosa especial. Y seguro que va a tener también menos vibración de esta manera, porque esas ventanas normalmente tienen un poquito de vibración. Y entradas de agua. Entradas de agua, o sea, vamos a mirar de solucionar un problema que no hay necesidad de abrir el detrás. Pues bueno, ¿qué más tienes? Tienes también el portón de la pick-up, que lo había comprado aún ahí meada de ratón, vigila, no toques tanta porquería, que esto es meada de ratón. Pero esto es un portón nuevo, de stock,
de old stock, o sea, de stock viejo, que lo compré en un concesionario Land Rover que cerró y bueno, estaba meada un poco antes por los ratones porque estaba guardada y bueno, se tendrá que ir limpiando un poquito más. ¿Qué más tenemos? Pues ahí tenemos un montón de piezas que ya han venido aquí en el taller de Javier, las puertas, tenemos varias puertas, como 6 puertas. Pero las puertas lo dejaré para lo último. Sí. Porque hay que montar las viguetas, las aletas, mucho trabajo. Aletas, portón tenemos aquí, otras aletas de ahí, los aletines, lo que es la parte de la columna. Sí, esto, que las tengo que reparar. Sí, son de 2 coches diferentes, las aletas son de un coche igual, las aletines también, el parachoques de otro, las puertas son de 2 coches diferentes, o 3, son 6 puertas. ¿Por qué tenemos 6 puertas? Pues porque hay muchas puertas que están podridas, entonces hacemos con 2 puertas hacemos una y así estamos trabajando, pero para que queden pues perfectas. Pues bueno, esto es un poquito lo que está pasando en Talleres Maldonado, que está trayendo todo el tema de pintura aquí. Pues me voy, si te parece bien, te dejo. Veo que tienes ahí una cosa que no está relacionada con Land Rovers, que es un adorno de pared. Mirad, de un 124, es un adorno de pared que le faltan ahora los faros y el grill, y lo va a pintar, ahí, ¿no? Está todo ahí para pulirlo y todo. Ya está pintado, ya tengo pedido de pintura, que también como no hay código de pintura, pues, bueno, pues... Y aquí va hecho una pieza esta metálica que va a poner, me imagino, aquí 2 tacos para... Sí, incluso he hecho para poder... todos los agujeros, todo lo que son los agujeros, lo he rellenado con esto. Para que se vea un poquito más bonito. Bueno, esto era la pared. No, porque no es para que sea bonito, sino para que no entren bichos. Ah, vale. Claro, pueden ayudar bichos ahí, las arañas y todo eso. Vale, entonces, te entiendo. Relleno ya de espuma, de poliuretano, pues ya no se meten. Vale. Pues bueno, estas son estas cosas que hace de adorno. Tenemos un adorno que dice que no tiene tiempo y que no lo va a hacer y que lo tire, que es una lástima, que es el cajón de atrás del Land Rover, que se puede hacer un bar, así abrir como una puerta de pick-up y tener un bar ahí bonito, pero dice que no tiene tiempo. Si hay alguien que le interesaría algún tipo de adorno así de Land Rover en su garaje, que nos lo digan en los comentarios. Javier ya tiene el material y que os cobraría para hacer todo este trabajo, porque le tenemos que animar de alguna manera, porque esto no lo animas, no le animas. De 120 y poco caballos que tiene un TD5, vamos a pasar a 200 caballos con este turbo de ATC. Brutal, ¿eh? Está bonito, ¿no? A ver. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito, qué bonito! Este era el turbo viejo, es un turbo normal, que tiene un poquito de juego. Aquí tiene juego. No sé si lo podéis ver, el juego que tiene. Dicen que está dentro de la tolerancia, pero vamos a decir que estaba mal. ¿Por qué? Para poner para poner uno más potente. Míralo. Pues muchas gracias a ETC por haber hecho un turbo que es simplemente montar y ya está, me han dicho. ¿Ah, que sí? ¿Es exactamente igual o vas a tener que hacer alguna modificación? No, esto parece que es igual, ¿eh? Es igual. Sí. Aquí viene la hoja de... Ay, mira, ¿ves? Y aquí te dice lo que llega, ¿ves? Hasta 200 caballos. Me vas a ayudar un momento, ¿no? Con el motor, a ponerlo aquí. Y lo vamos a poner aquí. Aquí hay un hueco muy grande. Y lo pondremos aquí. Pero, Javier,
¿Tú no crees que la cardan esta tiene que estar por debajo de la estabilizadora? No, Esto, no puede, no puede. ¿No ves que No puede. estás inclinadísimo? No puede porque no hay motor, y entonces al no haber motor no hay peso, y entonces está toda la suspensión pues arriba. ¿Y tú crees que con el motor, una vez pongamos el motor, va a subir la cardan suficiente como para Sí, claro. no tocar la estabilizadora? Claro. Bueno, lo vemos. Lo vemos en un momento. ¿Quién tiene razón? Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Bueno, ¿y quién tenía razón? Javier, ¿qué pasa? ¿Aún está tocando la barra estabilizadora? Claro, porque los muelles son muy duros. Bueno, falta todavía la caja de cambio y la carrocería, si es que no tiene nada. ¿Queréis apostarte algo? No. ¿Queréis apostaros alguna cosa? Lo decís en los comentarios si os apostáis algo y yo lo cubro. Bueno, mejor dicho, lo va a cubrir quien pierda. Vamos a poner la caja de cambio. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got it. ¿Os acordáis de la apuesta? Ya todos los mensajes tienen que estar en los comentarios, si no, no vale la apuesta, yo lo sabré, ¿eh? Pues, ¿quién ha ganado? Vamos a verlo. A ver, Javier, ¿quién ganó? Pues yo. Pues sí, señores, tenía razón Javier, ¿veis? No toca en la barra estabilizadora, hay un espacio de 2 dedos por debajo, ¿lo veis? Así que una vez se pone a la caja y el motor, baja lo suficiente como para que no toque. Me parece increíble, ¿no? Bueno. No me lo pensaba, Javier. ¿Cuánto te habías apostado? En el 131. Lo siento, Kirill. Lo siento. ¿No van a arandelas ni nada? Bueno, hay veces que se le pone aquí. No se hace expresión, ¿no? Sí. Sí, bueno. Una arandela, ¿no? O algo, ¿o no? Sí. De goma o algo. Sí. De goma no. Entonces hay que poner estos aquí, ¿no, Javier? ¿Duran dos o duran dos? En el próximo episodio ya lo habréis montado, o así espero, si no me matan antes.
Me llamo Mark y soy un enfermo de los coches. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.